Vamos a recibir al médico genetista, fundador del Centro de Genética, Jorge Dotto, empresa pionera en Argentina en medicina de precisión. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Buen día. Placer enorme, buenos días. Buen día, un placer hablar con ustedes. ¿Cómo andan? Bien, bárbaro. Gracias. Bueno, nosotros decíamos que de repente cuando éramos chicos, no hace mucho, pero que no hace mucho tiempo no la escuchábamos tanto esta palabra, hablar de la genética, ¿no? Y hoy como que está encima de la mesa y todos sabemos, de repente conocemos la palabra y bueno, ¿y a qué apunta? ¿Qué importancia tiene la genética justamente en nuestras vidas? Sí, mira, Coco, lamentablemente la conocimos por la pandemia que estamos viviendo. La palabra hoy genético, PCR o el hisopado forma parte de un vocabulario habitual que todo el mundo escuchamos, pero la genética implica mucho más que una enfermedad que hoy estamos viviendo a nivel mundial. Implica tener la información no solamente de nuestra mamá y nuestro papá, sino de cientos y cientos de años atrás de nuestras familias. Y los genes son los que tienen la información en nuestro cuerpo para producir proteínas que son las que generan las funciones. Por lo tanto, la genética no solo aplica a hoy una enfermedad, sino a mucho más. Cómo tengo que comer, cómo me tengo que cuidar. Estábamos viendo hace un rato una señora que lleva los 105 años de vida. Bueno, hoy es posible tratar de generar con la alimentación a nivel saludable, con el ejercicio, mejorar la expectativa de vida. Y claramente hoy no es imposible llegar a los 100 años de edad en las próximas proyecciones que se vienen. ¿Y cómo es un estudio de genética? ¿Cómo es que se realiza? Mira, es muy fácil. Hoy usamos una mínima muestra de saliva con un colector. Hace muchos años atrás necesitábamos sacar sangre, ser muy invasivo. Hoy le mandamos el tubito a una persona que esté en la Argentina, o la semana que viene vamos a estar en Uruguay, y trabajamos con gente que está en Europa o en Estados Unidos. Así que hoy la pandemia nos cambió la modalidad. Nosotros recibimos una muestra de saliva y con esa muestra de saliva vamos a leer miles de marcadores. Es como que una persona está escuchándonos o viéndonos en su casa o en la oficina y vamos a leer cientos y cientos de hojas de esa biblioteca donde está alojada su información, que es nuestro ADN. Y a partir de eso tenemos información de cómo una persona tiene que comer, si tiene intolerancias, si tiene alergias alimentarias, cómo responde al ejercicio, si va a tener mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y aplicar un tipo de alimentación para disminuir ese riesgo a futuro. O sea, como digo siempre yo todos los días cuando hablamos con la gente, ¿no? Tratarle de solucionar la sintomatología, por ejemplo, de alguna intolerancia que se siente mal porque comió algo y no sabe qué le pasa, claro, y mejorar su ciencia ficción, que es su futuro, cómo hacer para prevenir enfermedades a partir de la alimentación y entendiendo cómo no hacer restricciones de las dietas universales que no sirven para nada, sino a partir de cada uno de nosotros reaccionamos de una manera diferente porque somos individuos totalmente diferentes y eso aplicamos al tener información y con esa información tomar decisiones informadas. Jorge, ¿esta información se puede saber desde el momento que nace una persona? ¿Cuándo se recomienda tener justamente este mapa? Mirá, está buenísima la pregunta. La información sí la tenemos de que nace una persona porque ahí a partir de la conjunción del óvulo y espermatozoide de la mamá y el papá se genera el embrión y después va desarrollando. Ahora, hoy la realidad es que nosotros decimos que a partir de los 4 años podemos determinar porque es la manera fácil de que un chico nos pueda dar una muestra de saliva. Entonces, no de manera infrecuente, yo como padre, pero los padres a veces no sabemos que a nuestros hijos les cae algo mal y a partir de eso podemos entender si le cae mal el trigo o le cae mal la lactosa o claro, tiene que mejorar en algún punto de sus hábitos, ¿no? Porque cuanto más temprano podemos tener la información, nosotros como padres podemos tener herramientas, no para tener una obsesión de decir mi hijo o mi hija tiene que hacer de esta manera, sino para guiarnos a nosotros de cómo ayudarlos a guiarlos en el tipo nutricional, que cuando yo tengo 44 años, tengo que hacer algún cambio de hábito, es más complicado, no es imposible, claro, pero a una edad más temprana, muchísimo más fácil tener la aplicabilidad y la facilidad y después, cuando uno va creciendo, todo ese tipo de conductas son conductas totalmente naturales. Jorge, muchas veces escuchamos de enfermedades hereditarias, ¿no? Que vienen de familia para atrás, diferentes patologías.
¿Los estudios de genética también logran detectar esos factores o esas anomalías? Sí, Diego, mirá, me parece que está buena la pregunta y hoy entendemos, por ejemplo, que una persona que tenga un mayor riesgo, por ejemplo, ¿no? Alzheimer o enfermedad de Parkinson, por llamar de una manera, entendemos que hoy hay un gran debate de dónde empieza la enfermedad. ¿Es una enfermedad neuronal? ¿Pero dónde empieza la enfermedad? ¿Empieza en el intestino, en lo que nosotros llamamos hoy la microbiota, la flora intestinal? Porque si nosotros comemos de una determinada manera que genera inflamación en nuestro intestino y genera daño, tenemos mayor riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. Ahora, hace un año atrás hay una publicación muy importante que altos niveles de vitamina C, de vitamina E, que uno puede conseguir a nivel de los alimentos, ¿no? Vitamina C, los cítricos es clásico, pero también el repollo, el coliflor, el brócoli, digamos, vegetales verdes de las familias crucíferas tienen un gran efecto antiinflamatorio a nivel genético, a nivel molecular, a nivel del intestino, que hoy llamamos la microbiota, que es la flora intestinal bacteriana, ¿no? Y otra cosa que vos planteás también es, por ejemplo, algo que pasó hace muchos años atrás, por ejemplo, de Angelina Jolie, digamos, que también nosotros analizamos, cómo una persona que tenga riesgo familiar de cáncer, a partir de eso, cómo empezar controles, cómo generar una intervención en estudios de imágenes, o inclusive también que lo hacemos todos los días, intervenciones nutricionales para disminuir su riesgo lo máximo posible, ¿no? Entonces, hoy entendemos que nosotros, los seres humanos, no tenemos nuestro ADN como si fuera el software de una computadora que ejecuta un programa de manera autónoma, sino que nosotros podemos modificar la expresión de nuestros genes, como la gente que nos está viendo en su casa o en el estudio o acá yo en la oficina, ¿no? Prendiendo y apagando genes en el genoma, ¿no? Que eso es un poco que nos da la responsabilidad, el compromiso y la fortaleza de que no cambiamos la letra del genoma, las letras, digamos, de esa secuencia que uno puede leer, sino lo que hacemos es prender o apagar luces para mejorar una mejor calidad de vida en el hoy y en nuestro futuro. Qué bueno. ¿La gente decide hacerse este tipo de estudio? Esa sería la primera. Y después, ¿en cuánto tiempo demoran en dar el diagnóstico a la persona? Te digo, Coco, que hay algo muy sorprendente que pasó. Nosotros hace muchos años que trabajamos con esto, pero la gente con el tema de la pandemia entendió que nuestro cuerpo no nos garantiza una salud automática. ¿Qué significa eso? Que nosotros también tenemos que ayudar al día a día a tomar las decisiones de lo que comemos, o de lo que hacemos ejercicio, o si dormimos bien. O sea, la pandemia demostró que hay personas que estaban en una mejor situación versus el virus y otras en una peor condición versus al virus. Y eso también tiene que ver. Entonces hay una mayor conciencia. Yo hablo con gente hoy en Europa, en Estados Unidos, de lugares donde trabajé o en las consultas, y también hablo con gente en Uruguay, por supuesto, y en la región, y hay un montón de gente, te diría, que entiende que hay un cambio de conciencia, de entender, mira, yo tengo que hacer algo hoy también para estar preparado en mi salud, para prevenir las enfermedades, como me decía Diego hace unos minutos, pero también para enfrentarme potencialmente a esta pandemia y a futuras pandemias que nadie puede descartar. Ahora, nosotros cuando tomamos una muestra de saliva o una mínima muestra de materia fecal para analizar la genética del colon, ¿no? Lo que llama la microbiota, el microbioma, en alrededor 6 u 8 semanas damos devoluciones a la gente, todo online. O sea, hoy la pandemia también nos permitió de una manera muy impresionante, de una mentalidad que yo en la época de la prepandemia no lo tenía, que es tratar de ayudar a miles de personas que no están en Argentina, que están en otros lugares y que nosotros también podemos generar este tipo de ayuda. Que no hubieran llegado de no ser otra forma, ¿no? Así es, sí. O que si no también una cosa, Coco, es que hubiera llegado, pero por ahí una persona tenía que venir a ver al doctor, ¿no? Como esa etapa de la prepandemia que lo viene a ver al doctor para tomarse la muestra y después viene a ver al doctor y al nutricionista, digamos, para hacer la devolución. Y hoy es todo online, como estamos hablando con ustedes, y eso me parece que es algo que cambió para muy bien, que no solamente nos permite una comunicación dinámica, sino que también baja el costo. Jorge, ahí está. Quería apuntar a eso, ¿no? Porque uno cuando a veces piensa estudios de genética, piensa en estudios complejos, excesivos, caros, que no puede acceder cualquier persona. ¿Son verdaderamente estudios relativamente accesibles, por decirlo de alguna manera?
Mirá, como digo, yo siempre digo, sale menor que un celular de inteligente, smartphone. Por lo tanto, la realidad es que cuando uno piensa, bueno, digamos, no es accesible para todo el mundo, por supuesto, pero me parece que es un buen parámetro de entender, bueno, si lo quiero hacer para mí, para construir mi salud, ¿es realmente caro o estoy tratando de generar una inversión no solamente para mí o para mi familia? Y me parece que hay que verlo también en esos parámetros, decir, mira, lo que estamos haciendo nosotros hoy, que lo estamos haciendo con cada vez mayor cantidad de gente, es la medicina que se va a practicar en unos 7, 10 años. Es entender la información de una persona y ayudar a disminuir el riesgo y ayudar a solucionar la problemática de hoy. Si uno se pone a pensar, el 20% de la población de Uruguay, de la Argentina y del mundo tiene intolerancias alimentarias y no saben por qué algo les cae mal. Bueno, hoy te puedo decir que a un montón de gente le estamos ayudando a solucionar ese algo que no sabe hace 10 o 15 años. Y eso para nosotros es la satisfacción más grande. Tal cual. Jorge, la última o la penúltima. El virus, la pandemia, se comportó de una forma con algunos y de otra forma con otros, ¿no? Algunos lo pasaron muy mal y otros de repente transitaron el virus absolutamente como un resfrío, ¿no? Sí. ¿Esto justamente depende de la genética? Y así es, Coco. Mira, te voy a contar algo que me pasó el año pasado. Me llamaban mucho los periodistas en Argentina, inclusive de la cadena CNN, para hablar de estos temas, ¿no? Que me llaman. Y yo lo que le decían, esperen un momento porque estamos viendo. Pero en la primera nota que di en abril del año pasado, expuse esto que vos estás ejemplificando. Mira, no era que uno es crack o es un genio ni nada, pero tiene que ver con lo que hacemos todos los días. Vos planteaste una cosa, que hay diferencias en el ADN de las personas que determinaban que hay personas que estaban en una situación de mayor debilidad y una en mayor resistencia versus a la misma situación del mismo virus. Y eso nosotros, el año pasado, en junio, yo agarré mi secuencia de ADN, que me la tengo en la computadora, y analicé trabajos de la Cleveland Clinic, del Biobanco de Inglaterra, de la Universidad de California, San Francisco y otros centros genéticos de Europa también, que analizaban esto que vos estabas planteando, que había personas que, de acuerdo a algunos marcadores genéticos, tenían un mayor riesgo de infección, un mayor riesgo de severidad clínica y otros menor riesgo de severidad clínica. Ejemplo, una de esas cuestiones que terminó en un debate mundial es que las personas del grupo cero sanguíneo, o el O, llamémosle, tenían una mejor situación versus al virus. No digamos como me pasa a mí y otros marcadores. Ahora, yo lo que planteaba siempre es que uno no se tiene que creer ni la Mujer Maravilla ni Superman, digamos, porque uno tiene el grupo sanguíneo cero. Pero si uno tiene el grupo sanguíneo A, se demostró que estaba en un mayor riesgo de infección y de severidad, como también se planteó al principio de la pandemia, las personas que tienen diabetes o que tienen otras enfermedades asociadas. Entonces me parece que esto es lo que nos amplía un poco el mundo de entender que también nosotros tenemos diferencias en nuestro genoma que nos dan una mayor resistencia o debilidad. Y eso es muy interesante porque nos plantea a futuro entender cuando esto sea de una manera mucho más masiva la aplicación, ver cómo se pueden tomar políticas de salud pública a nivel local, regional e internacional, de acuerdo, por ejemplo, al grupo sanguíneo, que es algo muy sencillo de entender, y uno podría decir que ese fue la primera etapa de lo que llamamos medicina de precisión, que a partir de la información tomar decisiones diferentes, como una persona que tiene un grupo sanguíneo diferente va a recibir un tipo de sangre diferente para una transfusión. Y esta es la mentalidad que se viene en el futuro, no solamente en la región de Sudamérica nuestra, sino en el mundo, que es lo que estamos planteando, ¿no? Entender cómo una persona puede llegar a estar en una mejor o peor situación y cómo trabajar también para consolidar su sistema inmune. Y parte de la alimentación tiene un rol más que importante que a veces se subestima. Claro. Jorge, te vas a estar presentando en Montevideo. ¿En qué fecha? Y contanos un poquito en detalles. Mirá, lo que pasó, te digo la verdad, que en el Instagram recibía cientos de mensajes. ¿Cuándo vamos a poder hacer esto en Uruguay? Y esto me llamó la atención a mí, digamos. Hoy las plataformas de redes sociales o cuando uno está en algún lugar. Y bueno, voy a estar en Punta del Este, voy a estar en Uruguay. Cualquier cosa de alguien que tenga algún tipo de consulta nos puede mandar un mensaje a mi Instagram. Pero la realidad que es algo que me pone contento, que haya como una necesidad de... A mí me gusta siempre Uruguay, desde muy chico vamos a estar ahí a pasar las vacaciones,
Así que la verdad que tener la posibilidad de ir a Uruguay es como siempre una fiesta. Impecable. Bienvenido, Jorge. Claro que Muchísimas gracias al doctor Jorge Soto. Muchísimas gracias por Doto. este contacto. Jorge Doto. Jorge Doto. Soto, dije, ya te cambio. Les mando un Es abrazo. por genética, muy yo grande. creo ya. Gracias, Jorge. Gracias. Abrazo grande. Chao, chao.